Muy bien, bueno, qué bueno verlos nuevamente y vamos a estar mirando la palabra del Señor en esta mañana. Como saben, estábamos en Génesis, estábamos con la vida de José y hace 8 días estuvimos en Génesis 50. Si quieren buscar Génesis 51, van a seguir buscando mucho tiempo porque no existe, ya terminamos esa serie y como estamos en diciembre, pues vamos a estar haciendo algunas prédicas, meditaciones sobre temas relacionados con la Navidad, con la venida de nuestro Señor Jesús. Y no sé de ustedes, pero a veces las cosas se vuelven muy rutinarias y es curioso porque, digamos, dentro del año el llegar a la Navidad es como romper con la rutina. Dentro de muchos años uno puede también llegar a decir, uy, Navidad otra vez, ¿sí? O sea, hasta la Navidad, hasta algo tan chévere como la Navidad se puede volver rutina y pues no quisiera que fuera así. Y creo que cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a lo que Dios ha dicho y cuando recordamos realmente cuál es el motivo de esta época del año, ahí es donde vuelve a cobrar sentido todo, ¿no? Bien, entonces, el día de hoy vamos a estar mirando a María, la madre de Jesús, y su fe. Quizá, sé que estamos en un contexto donde para muchos la religión tradicional quizá exalta a María más de lo que debe ser exaltada. Y a veces nosotros, por decir, no, María no es Dios, no oramos a María, a veces podemos llegar como hasta ni hablar de ella o a menospreciarla o a decir, no, ella fue como cualquier otra persona. Y podemos errar también como hasta casi ignorarla, ¿no? Y pues no queremos hacer eso, sino que vamos a ver el día de hoy qué es lo que la palabra misma habla acerca de María. Y vamos a ver que la fe de ella es una fe no solo ejemplar, diría yo, muy ejemplar para nosotros. Ojalá todos tuviéramos una fe como la de María. Entonces quisiera volver a orar para que el Señor nos esté guiando. Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias que la inspiraste, que inspiraste a todos los autores de la Biblia que hoy podemos tener en la mano para escribir tus palabras, para que nosotros pudiéramos conocerte a ti finalmente, a nuestro Señor Jesús. Gracias, Dios, que toda la Biblia habla de Cristo, nos apunta a Cristo. Y queremos, Dios, hoy ver a Cristo. Queremos exaltarlo, queremos no solo pensar algunas cosas, no solo escuchar algunas cosas, queremos adorar a Cristo. Dios, ayúdanos no solo hoy, no solo en este momento, sino en toda esta época que está llena de muchas cosas, de tiempo con familia, que es chévere, quizá de tiempo de regalos, que también es chévere, pero con todas las cosas chéveres, Dios, ayúdanos a no olvidarnos de lo maravilloso, de lo glorioso, de lo supremamente importante de ti. Y te pedimos que me uses en este momento para exponer tu palabra y que seas tú, Dios, guiándonos, haciendo la obra que solo tú puedes hacer, cambiar corazones, de cambiar vidas, de darnos esa vida que es conocer a nuestro Señor Jesús. Y es en su nombre que oramos. Amén. Entonces, les invito a Lucas, capítulo 1, y me encanta Lucas. Tengo mucho más por aprender acerca de lo que él escribió, pero Lucas escribió 2 libros que son
El primero es Lucas, eso es fácil porque pues tiene su nombre, y el segundo es Hechos. Entonces, y los dos libros pues realmente van juntos. O sea, la idea es que uno las pueda leer y comparar y pensar en las dos juntas, pero básicamente en el Evangelio de Lucas, Lucas habla acerca de nuestro Señor Jesús hasta el momento en que Él asciende al cielo, ¿sí? Después de morir y resucitar y dar órdenes a sus discípulos. Y en Hechos entonces vemos de ese punto la expansión de la iglesia primitiva y vemos que el Evangelio sale, o sea, las buenas nuevas acerca de Jesús, de que Él vino a salvar a las personas y que cada uno que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Él puede ser salvo. Así nomás, arrepintiéndose, poniendo su fe en el Señor Jesús, puede ser salvo. Y vemos en Hechos que eso se expande de Jerusalén, de donde estaba siempre el templo, el centro de, si uno quería adorar a Dios, tenía que ir a Jerusalén, y en Hechos vemos que sale de Jerusalén a Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra, empieza todo ese movimiento. Entonces, en Lucas empieza, quiero que leamos los primeros 4 versículos para tener esta idea de lo que Lucas está haciendo. Dice, por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Entonces Lucas se pone a escribir, dice, ya otros han escrito acerca de la vida de Jesús, también ustedes han escuchado cosas acerca de Jesús, y Lucas dice, me pareció bueno sentarme y escribir acerca de eso. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 4? ¿Con qué razón? Para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas, para que sepamos la verdad. Entonces, bien. Les dije que íbamos a enfocarnos en María. Para mí a veces se me dificulta enfocarme en solo un tema porque veo muchas conexiones, pero bueno, entonces eso implica que vamos a saltar después de, Lucas empieza con el anunciamiento a Zacarías y Elizabeth, por extensión, pero él le hace un anuncio a través de un ángel a Zacarías de que él iba a tener un hijo, y ese hijo era Juan el Bautista, que fue delante del Señor para prepararle un pueblo dispuesto. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse, ¿cierto? Entonces eso es interesante, ese concepto de arrepentimiento es interesante cuando hablamos acerca de Jesús, del Salvador del mundo. ¿Por qué tenía Juan que ir adelante y decirle a la gente, tienen que arrepentirse de sus pecados? ¿Con qué fin vino Juan? Para preparar un pueblo ¿qué? Dispuesto, preparado para el Señor. ¿Cuál es la actitud correcta que es necesario para estar dispuesto o preparado para el Señor? ¿Qué es necesario? El arrepentimiento. Porque todos hemos pecado, ¿sí? Entonces, por eso, uno no puede decir, uy, chévere, tengamos a Jesús, listo, eso, chévere. No, primero, ¿qué? Tengo que reconocer, oiga, no es así de simple como que, listo, Jesús y yo somos amigos, qué chévere, que no, hay un problema muy grande, y ese problema es el pecado que me separa de Dios. Más que una separación, es una separación para recibir la ira de Dios por mis pecados.
Yo soy culpable. Cada uno de nosotros somos culpables por el pecado. Y tenemos que reconocerlo. Eso es el arrepentimiento. Es uno, reconocer el pecado que tenemos y que somos dignos de muerte, de la ira de Dios sobre nosotros. ¿Sí? Pero el arrepentimiento también es volvernos, ¿sí? Hacer un cambio. No es un cambio como que, listo, me voy a portar bien ahora y entonces eso va a valer con Dios, que me va a decir, listo, qué chévere, Marcos, tú eres buena gente, eres una buena persona, listo, ahora sí te quiero. No, vamos a ver qué es la actitud correcta para una persona. Uno, sí, es un cambio, pero ¿qué tipo de cambio? ¿Sí? No es un cambio para, listo, yo solo he hecho un cambio en mi vida y estoy limpio delante de Dios. No. Y entonces ya les voy a decir, uno tiene que ser humilde. Es un cambio. Tenemos que ser humilde. Eso es el arrepentimiento. ¿Sí? Es decir, he pecado, lo confieso delante de Dios. Una gran parte del pecado es que somos orgullosos. No, la forma en que yo lo hago. Aún a veces para arrepentirnos somos orgullosos y eso no vale como arrepentimiento. Eso es estoy haciendo las cosas mal, me está saliendo mal la vida, pero yo soy berraco y voy a cambiar y voy a hacer las cosas bien, ¿sí? Y yo. Dios nos llama a otro tipo de cambio y ese cambio tiene que ver con la humildad. Entonces, saltemos al versículo 26 y acá vamos a ver a María, ejemplo por excelencia para nosotros. Al 6º mes del embarazo de Elizabeth, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Podríamos hablar mucho de cómo era para María. O sea, ella era muy joven, era virgen, entonces eso nos habla de, pues, no estaba casada todavía, pero se guardaba delante de Dios. Era una mujer piadosa, ¿sí? Que obedecía a Dios, una mujer ejemplar. No es que no hubiese pecado, porque cada uno hemos pecado, pero sí vivía con fe en Dios y su vida lo demostraba. Podríamos hablar también un poco de esa situación, de lo que va a suceder. Bueno, me estoy adelantando un poco quizá, pero bueno, centrémonos en esto. ¿Qué sucede? Viene un ángel, se le aparece y le dice: salve María. Y salve es como saludos, bueno, una forma quizá más antigua de saludar, ¿no? Pero bien, saludos María, hola María. Muy favorecida, el Señor está contigo. Y algunos manuscritos tienen lo siguiente: bendita eres tú entre las mujeres, otras no, pero igual lo dice más adelante. Entonces, bien, me adelanté un poco. Les quería decir, bueno, esto es lo que vamos a ver. Vamos a mirar a María para que eso nos lleve a mirar a Jesús. Y más adelante entonces vamos a decir, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Sí? Entonces, en general vamos a estar mirando a María y vamos a ver en tres partes, ¿sí? Primero, el anuncio, que sucede en el anuncio acerca de Jesús. Segundo, el testimonio de Juan y de Elizabeth acerca de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo. Y tercero, entonces, la reflexión
de María que se expresa en adoración a Dios, ¿sí? Un himno que ella canta, ¿sí? Entonces, lo que vemos acá de versículo 26 hasta el 56 es el pasaje central que estamos mirando. Entonces, en esta primera parte, viene un ángel, le saluda, y no sé ustedes si han visto un ángel, yo no, pero todo lo que dicen es que eso puede ser, a veces los ángeles como que se disfrazan un poco y parecen simplemente como un hombre, pero a veces uno los ve en su majestad y uno dice, uff, ¿sí? ¿Y cuál fue la reacción entonces de María? Dice en el 29, ella se turbó mucho por estas palabras. Podríamos hacer una comparación, es chévere hacer una comparación entre este anuncio y el anuncio de Juan el Bautista, ¿sí? Hacer una comparación y contraste. No lo vamos a hacer, pero lo pueden hacer en sus casas, mirar las similitudes y las diferencias. Zacarías también se turbó mucho, ¿sí? Él pensaba, uy, ¿qué va a pasar? Entonces ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. O sea, listo, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando acá? Perdón, me sigo perdiendo acá en el texto. Bien, y el ángel le dijo, no temas. Entonces podemos deducir, ella tenía temor, ¿sí? Y le dice que porque has hallado gracia delante de Dios. Entonces esto nos ayuda a entender qué quiso decir anteriormente, salve muy favorecida, ¿sí? ¿María era sin pecado? No, pero sí era una persona piadosa. Esto de hallar gracia delante de los ojos del Señor se ve en diferentes momentos de la historia. Una muy particular en Génesis, Noé vivió en una generación donde todos estaban haciendo el mal. ¿Y qué dice? Que Dios iba a borrar a todos de la tierra, pero Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. Y Noé fue usado por Dios para salvar a toda la humanidad, en un sentido. O sea, Noé no fue el Salvador, fue Dios el Salvador, pero lo usó a Noé. Entonces podemos tener eso en mente como un ejemplo, ¿no? De recibir el favor de Dios. Has hallado gracia delante de Dios, le dice. Versículo 31. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. Ok, listo. Entonces acá tenemos listo, esto es lo que va a pasar. Hasta ahora es como el preludio, ¿sí? Como la introducción. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Qué significa? Jehová salva, ¿sí? El G de Jesús, o en el Antiguo Testamento Josué, porque, bueno, dependiendo de si viene a través del hebreo, viene Josué, a través del griego ya terminó siendo Jesús, pero es el mismo nombre. ¿Y qué significa? Jehová salva. Entonces, interesante. Le pondrás por nombre Jesús. Y ahora entra, listo, este es el anuncio, ¿sí? Que concebirás, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y ahora va a hablar de quién es este Jesús, ¿sí? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
varias cosas acá, pero dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Es un nombre interesante para referirse a Dios. ¿Qué está diciendo Lucas con esto? Realmente lo vamos a ver un poco más adelante, pero a Lucas le importa pensar en el sentido de ser exaltado o ser derribado. De hecho, en la clase de varones esta mañana estábamos mirando en Hechos, también escrito por Lucas, ¿no? Donde un rey el rey Herodes, quiso matar a Pedro y quería exaltarse como si él fuera alguien, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Pues Dios salvó a Pedro y él salió con vida, y este hombre, Herodes, se puso delante de mucha gente que le decía, es voz de un Dios y no de un hombre, y él como que se inflaba el pecho y no les decía, no, realmente soy, no, él lo recibió así. ¿Y qué sucedió? Él murió. Una persona que estaba alta, ¿sí? Estaba sentado en un trono porque era un rey. ¿Y qué hizo Dios? Lo derribó. ¿Por qué? Porque no le daba gloria a Dios. Y ese es el Dios que tenemos, el Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David. Entonces, ¿a qué se refiere esto? En 2 de Samuel 7, del 12 al 16, 2 de Samuel 7, del 12 al 16, el rey David, el mejor rey que había tenido Israel en toda la historia, él los salvó de sus enemigos que siempre los estaban acechando y tratando de quitar sus cosas, su tierra, su gente, todo. Y David los salvó y fue un rey bueno y justo delante de Dios, un rey que seguía el corazón de Dios. También pecó, pero al pecar, ¿qué hizo? Se humilló, se arrepintió. Y David está llegando al final de su vida y Dios le dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendencia después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. O sea, sería un descendiente directo de David, de quien está hablando aquí Dios. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Bueno, es interesante porque Salomón le estableció casa a Dios, un templo, pero luego ese templo fue destruido y Salomón no vivió tanto tiempo tampoco. Entonces el templo no era la solución eterna, la solución para siempre para Dios. Ese templo físico no. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, aquí creo que está hablando más de Salomón, ¿no? Pero lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Entonces el ángel le está diciendo a María, cuando todo Israel había estado esperando esta promesa, el cumplimiento de esta promesa durante años y años y siglos, decían, ¿cuándo va a enviarnos Dios el rey que Él nos prometió? ¿Cuándo va a ser? Y acá llega por fin un ángel, y esto es después de 400 años donde la palabra de Dios no se había escuchado, o sea, no había habido nueva revelación de parte de Dios, y llega un ángel y le dice a María, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. La casa de Jacob es ¿quién? Es Israel. Otro nombre de Jacob es Israel. Y eso nos hace pensar también en las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y eso se vuelve mucho más importante en Hechos,
Pero en resumidas cuentas, Dios le dice a Abraham: te he escogido, te bendeciré y serás de bendición, y en ti, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Tú eres judío? ¿Tú que estás aquí? ¿Alguno de nosotros es judío? ¿Alguno de nosotros hemos sido bendecidos por la raíz, por la simiente de Abraham, por Jesús? Y en este momento Dios le está, a través de un ángel, le está diciendo a María: voy a cumplir esa promesa que le hice a Abraham en tu hijo. Y su reino no tendrá fin. Esa es la promesa que le había hecho a David. Entonces María dijo al ángel, entonces aquí tenemos el anuncio inicial del ángel, y aquí viene la pregunta de parte de María, ¿sí? Porque pues María entendía cómo son las cosas, ¿sí? Y entendía cómo se conciben los hijos. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que yo soy virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Pero bueno, miremos aquí la pregunta. Ella dice: ¿cómo va a ser esto, puesto que soy virgen? O sea, como me hace pensar que ella estaba pues con muchas preguntas. O sea, la única forma, después de Adán y Eva, que conozco que uno puede tener a un hijo es la misma forma que siempre ha funcionado, ¿sí? Entonces, como que esto es después de que me caso con José, ¿cómo va a suceder? ¿Sí? Y aquí vemos ya que ella, su respuesta no es como así, no es nada así, sino simplemente dice: bueno, pues explícamelo, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Y dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, otra vez el Altísimo, te cubrirá con su sombra. Entonces Dios le explica: esto va a ser directamente por obra del Espíritu Santo. Así como, o sea, podemos pensar en el comienzo, en Génesis 1, que dice que la tierra estaba desordenada y el Espíritu de Dios estaba sobre la tierra, y dijo Dios, y ahí empieza a crear todo, ¿sí? Entonces es obra directa de Dios el hecho de que Jesús sea concebido. Por eso, entonces, miremos aquí algo muy importante, porque Él dice: ¿cómo va a ser que el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra? Por eso, no por otra razón, por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. A veces le metemos mucha lógica humana a las cosas y decimos: bueno, si Él es Hijo de Dios, entonces, pero nació de María, entonces, ¿qué es lo que nos dicen? María, madre de Dios, ¿sí? Entonces pues alabemos a María. No. ¿Por cuál razón fue llamado Hijo de Dios?
porque fue engendrado por el Espíritu Santo, no por nada de María. ¿Por qué fue ser humano? Porque nació de María, ¿sí? Entonces nació sin pecado, no porque María, y sabemos que el día de las velitas y todo eso, que celebra, cuando se dice que María fue también concebida sin pecado, porque pues, ¿sí? ¿Y por qué dicen eso? Porque le metieron una lógica humana, y no. Dios escogió a una mujer que no era perfecta, pero sí era fiel a Dios, era piadosa, era obediente a Dios, era humilde. Entonces dice, por eso el niño que nacerá, porque el Espíritu Santo lo engendrará, será llamado Hijo de Dios. Y esto es algo muy, o sea, para nosotros es muy común, ya lo sabemos que, bueno, Jesús es Dios, ¿cierto? Pero para un judío en ese entonces, ¿quién era Dios? Dios es uno, ¿sí? Y amarás al Señor tu Dios. Entonces, que el Mesías fuera Dios mismo era una noticia, era algo nuevo, era algo que no habían pensado de antemano, ¿sí? Pero aquí se lo dice, es Hijo de Dios. Y le dice, bueno, lo de Elizabeth, ¿por qué? Porque nada será imposible para Dios. Y entonces, ¿qué dice en el versículo 38 María? ¿Cuál es la respuesta ahora que tiene la información que Dios le había dado por el ángel? Aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces esta primera sección vemos a María es sorprendida, ¿sí? Esto viene de sorpresa completa. ¿Y cuál es su respuesta? Soy sierva del Señor, hágase conmigo conforme a lo que has dicho. Versículo 39. En esos días María se levantó y fue apresuradamente, uno no se puede apresurar cuando está leyendo esa palabra, ¿no? Fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y quiero que veamos qué es lo que sucede acá, qué dice Elizabeth, qué hace Juan. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura, o sea, Juan el Bautista, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Nuevamente, hasta este punto, Lucas ha hablado del Señor varias veces y ha usado esa palabra esa palabra varias veces para referirse simplemente a Dios, ¿sí? Señor Dios, el Señor. Entonces, cuando llega a este punto, Lucas ya describiéndolo y nos relata, Elizabeth le dijo: ¿por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Él estaba haciendo una aseveración acerca de quién es Jesús. No simplemente Señor como decimos, o sea, nos dicen algo y Señor, no escuché, ¿sí? No. O el Señor tal y tal. No está diciendo eso.
Está diciendo Señor como Dios es Señor. Él es Señor porque Él es Dios. ¿Por qué puede decir esto Elizabeth? Que dice al final del 41, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Quién se lo mostró a Elizabeth? El Espíritu Santo. Y también se lo mostró a Juan, que saltó en el vientre de su madre. Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Dos cosas acá. Una, ¿te alegra que Jesús haya venido? Él vino una vez y vendrá otra vez. Estamos en el entretiempo, ¿sí? Esperando que Jesús vuelva. ¿Anhelas ver ese día? Que cuando Cristo vuelva tú tendrás ese mismo gozo. ¿Tienes el gozo ya de que Cristo vino y venció a la muerte y al pecado? ¿Te da gozo estar en la presencia de tu Señor? Dice, bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Cuáles son las promesas de Dios para nosotros? A veces nos aferramos de proyectos nuestros, de sueños nuestros acerca de nuestras vidas. Y está bien planear, tener metas, cosas así. Está bien. Pero no está bien que nuestras metas sean lo primero en nuestra vida, lo que nos dan el mayor gozo. ¿Cuáles son las promesas de Dios para nosotros? Que Él estará con nosotros para siempre, que Él volverá por su iglesia, que estaremos con Él para siempre, que el enemigo del pueblo de Dios, que Satanás, será arrojado al lago de fuego y que ya no más nos podrá acechar, que ya el pecado no tendrá más lugar, ya no tiene poder sobre nosotros porque Cristo pagó el precio, pero ya ni estará presente en nuestras vidas. Bienaventurado aquel que cree que tendrá cumplimiento de lo que le fue dicho de parte del Señor. Y María es una muy buen ejemplo para nosotros de creerle a Dios cuando Él dice algo. ¿Y cómo sabemos lo que Dios nos ha dicho? ¿A alguno de ustedes les ha aparecido un ángel? Listo. ¿Dónde podemos leer lo que Dios ha dicho? En la palabra de Dios, lo sabemos, pero entonces ¿por qué no lo leemos más? Escudriñemos la palabra para conocer esas promesas y que no sean simplemente, listo, hice una lista y listo, me la sé, listo, uy, qué bien. No, pensemos en esas promesas, que lo meditemos hasta el punto de que eso rebose de nuestra alma lo que Dios ha hecho. Y eso nos lleva ahora al versículo 46. Entonces María dijo, y yo creo que ella venía meditando en el significado de todo lo que se le había dicho. Ella era una judía que conocía las promesas de Dios para su pueblo y ella entendía qué significaba lo que Dios estaba haciendo y ella se asombraba de lo que Dios estaba haciendo. En ella, en ese momento, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Nuevamente el gozo.
¿Por qué? Porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo. Ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María da este himno, es un himno, es un canto. Uno no escribe un himno así nomás como escribe una carta o como escribe la lista del mercado. No, uno escribe un himno porque ha pensado, ha meditado, conoce las implicaciones de lo que está pasando. Y hay una comparación muy interesante con un canto muy similar, que es la madre de Samuel, que se llama Ana, en el Antiguo Testamento. Y ella también tiene un himno que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 2, y no vamos a hacer toda la comparación, también les queda, si quieren profundizar más, comparar ahí. Pero tiene temas muy parecidos, y dos cosas que María resalta acá son, uno, ese sentido vertical, de movimiento vertical que hablábamos antes, ¿sí? A los humildes, ¿qué hace Dios? Los exalta, y a los soberbios, ¿qué hace? Los quita de sus posiciones de altura. Y cuando hablamos de humilde, ¿quién fue más humilde que nuestro Señor Jesús? Hemos venido pensando en María, en su fe, en su humildad. Pero lo que leía Alfonso esta mañana, que de Filipenses 2, ¿no? Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, a que tener y no soltar, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Si no fuera suficiente que Dios se hiciera hombre, y no es que dejó de ser Dios, sino que tomó también el ser hombre como parte de quién es, no solo de quién fue, sino de quién es para siempre. Es hombre y Dios. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces esto es toda una descendencia, o sea, el descender de Jesús, el humillarse él mismo. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es algo que a Lucas le encanta mostrar todas las formas en que Dios exalta al humilde y derriba al que se trata de hacer grande.
Entonces eso es una de las dos cosas, es la humildad en esta adoración, este himno que da María. Lo otro es regocijarse en la salvación de Dios. ¿Sí? El Mesías. ¿Qué significa Jesús? Jehová salva. ¿Cómo empieza entonces esto que canta María, que dice María? Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ya reconoce que no es un mero nombre, no es porque, un antepasado por ahí tuvo el nombre Josué o Jesús. No, es porque a través de este hijo de ella, Jesús va a salvar. Y ella hace referencia nos hace pensar de todas las veces que Dios salvó a Israel. ¿Sí? Versículo 51, ha hecho proezas con su brazo. Bueno, decir que Dios tiene un brazo no es porque Él sea hombre como nosotros, sino aquí está hablando de ¿qué? Del poder de Dios. Es una forma literaria de decir que Él es poderoso. Ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Piensen en el Éxodo, cuando Israel estaba en Egipto, ¿no? Cuando leo esto. Ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. Éxodo es un muy buen ejemplo de lo que Dios había hecho y de lo que Él iba a hacer en este momento, pero de una forma mucho más importante, porque no les iba a salvar, no vino a salvar a Israel de los romanos, sino que vino a salvarlos del poder de Satanás y del poder del pecado y de la muerte. Y lo hizo, porque Él es poderoso. Vino a mostrar ese gran poder. Dice también en Lucas, a ver si lo vuelvo a encontrar, pero en Lucas 10 es interesante, cuando Jesús estaba con sus discípulos y envía 70 discípulos de dos en dos a declarar que pues el reino estaba en Jesús ahí. Y los 70 en el versículo 17 de Lucas 10, 17, los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ha quitado a los poderosos de sus tronos. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Sin embargo, no se regocijen en esto de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Otra vez el gozo que nos da Jesús al salvarnos. En aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes. Yo creo que lo tenía ahí entre comillas, ¿no? A los que se creen sabios, a los que se creen inteligentes, pero ignoran a Dios. Y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y Dios el Padre y Dios el Hijo, a través del Espíritu Santo, le revelaron a Juan el Bautista y a Elizabeth y a María quién era Jesús, que Él es Dios, que Él es el Salvador.
Y lo grandioso es que Jesús, que se hizo hombre, se humilló y Dios lo exaltó, y uno dice, eso es Jesús, Él es Dios. Pero ¿de qué se está gloriando María también? Que le exalta no solo a Jesús, y eso es lo máximo, Él exalta al humilde de corazón. ¿Qué le decía Juan a las personas? ¿Qué le decía la iglesia primitiva? Hechos 2, sale Pedro a predicar, ¿sí? Ya han recibido ¿a quién? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que da el poder, dio el poder para que Jesús naciera, fuera hijo de Dios, pero también le dio poder a los discípulos, a los apóstoles, para ser testigos de quién es Jesús. ¿Y qué dice Pedro a la gente en su primera prédica? Miren, este es Jesús, que esto, no pueden ver cómo Él es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento, de todo lo que Dios ha dicho. Entonces, ¿qué les dice? Arrepiéntanse y crean en Jesús para ser salvos. Si tú hoy no has puesto tu fe en el Señor Jesús para salvación, el poner nuestra fe en Jesús no es decir, listo, mira Dios lo que yo hago, lo que esto. No, Jesús vino a salvar. Y es decir, si yo creo, es arrepentirnos de nuestros pecados. Uno no puede, un soberbio no puede ser salvo. ¿Por qué? Porque un soberbio no puede arrepentirse. Uno que dice, yo soy quien soy porque yo me he esforzado, y sigue en eso, esa persona no puede ser salva porque no se puede arrepentir. Más bien, no se arrepiente. Pero aún un corazón duro así, Dios puede cambiar. Quizá ese corazón ha sido el tuyo. Aún como creyentes a veces volvemos a vivir como vivíamos antes. ¿Has vuelto a vivir como si tu vida es por lo que tú has hecho? Vuelve a arrepentirte delante de Dios. ¿Qué dice Dios al que no ha creído en Él? Arrepiéntate y vuélvete a Dios con un espíritu de humildad. Humildad es decir, yo no soy el que puede, tú eres el que puede. Humildad es decir con María, hágase lo que tú has dicho. He aquí la sierva del Señor, he aquí el siervo del Señor. Jesús no nos dio el Espíritu Santo para que nuestras vidas simplemente fueran chéveres. Hechos 1:6, los discípulos le dicen a Jesús, y ahora vas a restaurar el reino a Israel, y Él les dice, a ustedes no les compete conocer los tiempos y las épocas que han sido fijadas por el Padre, pero ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo fue dado a los discípulos y se nos es dado a nosotros, quienes hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesús, para que vivamos para Él, para que seamos testigos de Él. Y Él no es, o mejor dicho, Él nos ama. Si cada uno nos comparamos con Jesús, quedamos mal, ¿sí? O sea, es muy deprimente pensar, yo nunca voy a llegar, ¿sí? O como que Jesús es tan santo, es tan bueno.
Aún si nos comparamos con los discípulos, creo que decimos, uy, como que estoy haciendo las cosas mal. Y ese no es el propósito de este sermón, no es el propósito hacernos simplemente sentirnos mal. Quizá Dios quiera confrontarnos y decir lo que estás haciendo, la forma en que vas, o quizá en general, o en esta área, o en esto. Quizá el Espíritu Santo te está diciendo, eso tiene que cambiar, eso está mal. Pero ¿cuál es la promesa de Dios para el que se arrepiente, el que se humilla delante de Dios y le busca a Él? Seremos exaltados, no para nuestra gloria, sino para la gloria del Padre, la gloria de Jesús. Entonces, sí, la aplicación. ¿Te has humillado delante de Jesús? Él ha sido exaltado a lo más alto. ¿Lo reconoces como tu Señor? Como dice en Santiago y en Pedro y en el Antiguo Testamento, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillémonos entonces delante del Señor. Es necesaria la humildad para crecer en obediencia a Jesús y para nuestro trato mutuo como creyentes. ¿Te estás dejando moldear por Dios? ¿Le estás siguiendo? María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Sabemos que los mandamientos del Señor no son gravosos, son para nuestro bien. En el camino de la humildad delante de Dios hay supremo gozo. Te regocijas en Él y en la salvación que te ha dado. Y por último, ¿vives con esperanza? Los ángeles en Hechos 1 le dijeron a los apóstoles que Cristo volvería. Quizá para María ya tenía más o menos 9 meses de que le apareció el ángel y le dijo, Jesús viene, ¿sí? Ahora, y hasta que llegó. Los ángeles volvieron a decir en Hechos 1, así como lo vieron subir, así va a volver. Son más de 9 meses, pero igual, vivimos con esa esperanza de cuando Él va a volver, que Él sea exaltado en nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos gracias, Jesús, por haber venido, por habernos salvado. Jesús, tú eres el Rey soberano. Tú has mostrado tu poder en vencer a la muerte, al pecado y a Satanás. Jesús, queremos vivir para ti. Somos muy prontos para olvidarnos de qué se trata la vida. Somos muy prontos para poner metas muy pequeñas como si fueran lo máximo. Dios, ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a vivir con humildad y esperar en que tú seas quien nos exalta al debido tiempo, pero no para nuestra gloria, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre, al nombre de Jesús, sea toda la gloria, toda la honra, toda la majestad, hoy y por los siglos de los siglos. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Muchas gracias y que tengan una muy buena semana.